La palabra de hoy se llama La armadura de Dios, parte 4. Todo este mes, el anterior mes, hemos estado predicando acerca de cómo debemos de ponernos la armadura de Dios. En los anteriores pasajes hablamos de cómo debíamos de vestirnos, cómo debíamos de andar, qué deberíamos de hacer. Y todos estos mensajes están en el YouTube. La armadura de Dios parte 1, la armadura de Dios parte 2, la armadura de Dios parte 3, y hoy vamos a predicar la armadura de Dios parte 4. Entonces, en Efesios capítulo 6, versículo 15 al 16. Efesios capítulo 6, versículo 15 al 16. Dice la palabra de Dios: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Vamos a hacer una pequeña oración entonces. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, hoy te ponemos estos dos pasajes, Señor, de tu palabra, para que tú nos enseñes qué es lo que nos quieres decir. Te pedimos que tu santo y precioso Espíritu sea tomando el control de este lugar y dándonos la sabiduría, y que usted sea usándonos como un instrumento en sus manos. Amén. Esta armadura de Dios es muy importante que nosotros como cristianos nos pongamos todos los días, porque esta armadura de Dios es la cual nos protege de las acechanzas de nuestro enemigo. ¿Qué enemigo? Todos sabemos que el diablo es nuestro enemigo. Y dice la palabra de Dios que el enemigo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Para que nosotros podamos entender acerca de quién es nuestro enemigo, debemos de empezar a conocerle, debemos de empezar a saber qué estrategias, qué estrategias va a usar en contra de nosotros. Y todas las estrategias del enemigo están descubiertas en la palabra de Dios. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, después de haber estado 40 años vagando en el desierto, dice que en ese tiempo estaba gobernando Josué, y Josué mandó a 2 espías a que fueran a ver la tierra de la tierra de Canaán, Jericó. Entonces dice que estos 2 espías se fueron a Jericó, y cuando ellos entraron como espías empezaron a ver los puntos claves, cómo iban a atacarles al enemigo. Entonces ellos todo ese día estaban viendo dónde se para el enemigo, qué hace el enemigo, a qué hora hay gente, a qué hora no hay gente, y estaban viendo cuál era la hora mejor para poder entrar y atacar al enemigo. Ahora nosotros como cristianos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que saber cómo podemos contrarrestar los ataques del enemigo. ¿Qué podemos hacer para que el enemigo nos deje en paz? Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer primero es someternos a Dios. El libro de Santiago dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Lo primero que tenemos que hacer es tener un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Un corazón dispuesto para hacer la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la Biblia dice, el enemigo no le queda otra que salir huyendo. Sabemos que hay un mundo espiritual, el cual nuestros ojos no pueden ver, pero sabemos que hay un mundo espiritual, sabemos que hay demonios, sabemos que está Satanás, pero como no lo hemos visto, no sabemos cómo actúa. Pero por esta razón es que venimos a la Biblia, para pedirle a Dios la sabiduría y que nos dé el entendimiento para saber cuáles son las estrategias de nuestro adversario el diablo. Muchas veces muchos cristianos han llegado a pensar que una vez que ellos reciben a Jesús como su Señor y Salvador, ya no van a tener problemas con el enemigo. Pero eso no es así. La palabra de Dios dice que estamos en una constante lucha. Por eso vuelvo y repito, se nos manda
a que nos pongamos la armadura de Dios para que estemos preparados para el día malo. Una pregunta que siempre ha surgido, siempre he escuchado: ¿puede un cristiano estar poseído por demonios? ¿Será que un cristiano puede estar poseído por demonios o no puede? Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de este tema. La respuesta es no. La palabra posesión significa pertenencia. Pero nosotros ya no le pertenecemos a nadie, sino le pertenecemos a Cristo. Porque Cristo nos ha comprado con esa sangre. Porque Cristo en la cruz del Calvario estaba comprándonos. En el momento que nosotros recibimos a Jesús como Salvador, como Señor y Salvador, ya no le pertenecemos más al enemigo, sino ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Y el enemigo automáticamente se vuelve nuestro enemigo. Muchos cristianos al ignorar esto, al pensar que el enemigo ya no puede atacarlos, entonces ellos se han descuidado. Simplemente no practican la palabra de Dios, simplemente ellos dicen: yo ya recibí a Jesús como Señor y Salvador, yo ya estoy bien. Pero no se han dado cuenta que el enemigo dice que está como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, como vimos, el enemigo ya no puede tomar posesión de un cristiano, pero lo que sí puede es invadirlo, manipularlo, atacarlo. Puede causar enfermedades, depresiones, llevarnos a adicciones gravísimas como la pornografía, la homosexualidad, el lesbianismo. El enemigo tiene la autoridad para hacer lo que quiera sobre nosotros si nosotros no estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Nos quedamos desprotegidos. Si nosotros no hacemos lo que las escrituras dicen, nosotros estamos desprotegidos con el enemigo, y el enemigo poco a poco va entrando en nuestros hogares hasta que cumple el propósito por el cual ha sido enviado: matar, hurtar y destruir. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado, y como dice la palabra, no solamente ser oidores de la palabra, sino ser hacedores también de la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 27. Efesios capítulo 4, versículo 27. Dice la palabra de Dios: ni deis lugar al diablo. La palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos que dar lugar al diablo. La palabra lugar significa, en griego es topos, que quiere decir, que de ahí viene la palabra topografía, que significa estudio del suelo o terreno. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que no debemos dar terreno al diablo. En el momento que nosotros abrimos una puerta, en el momento que nosotros empezamos a mentir, en el momento que nosotros empezamos a engañar a las personas, no hablamos la verdad, no hacemos lo correcto, nuestra vida es una farsa, en esos momentos nosotros estamos cediendo terreno al enemigo, y el enemigo empieza poco a entrar a nuestras vidas, hasta que nos destruye totalmente. Esta es la razón por la cual Dios nos manda que nos pongamos la armadura de Dios. No cedamos terreno al enemigo. No cedamos terreno al enemigo. Vuelvo a decir, el enemigo quiere acabar con nuestras vidas. El enemigo, como no pudo pelear contra el Señor, el enemigo, como no pudo acabar con Jesucristo, ahora ¿con quién está peleando? Contra nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y como dice el Salmo 91, que vivamos bajo el abrigo del Altísimo, vivamos bajo su protección, vivamos bajo su poderío. Y mientras nosotros vivamos bajo la protección de Dios, podemos vivir tranquilos. Muchos cristianos, por pensar que el enemigo no puede hacer nada, han caído en las asechanzas del enemigo, han caído en la religiosidad. Muchos cristianos han caído aún en el homosexualismo. Muchos cristianos
han caído a ver pornografía en el internet y están haciendo barbaridad de cosas. ¿Por qué? Porque se descuidaron. Como dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que ver qué estamos haciendo, qué vemos, qué hablamos. Si nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, un día puede ser demasiado tarde y nos vamos a perder completamente. Vamos a ver un ejemplo acerca de una persona que fue manipulada por el enemigo, que fue engañada por el enemigo. En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 13. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 13. Dice la palabra de Dios: por cierto, un hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo de su precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice que en el tiempo que estaban los apóstoles, todas las personas que habían creído en Jesús habían decidido vender sus propiedades, y todas las propiedades estaban entregando a los apóstoles, y los apóstoles estaban dividiendo el dinero según la necesidad cada una de las personas. Y esta mujer y este hombre llamado Ananías y su mujer llamada Safira, dice que en su corazón Satanás, dice la palabra de Dios, dice que Satanás llenó su corazón. ¿De qué llenó Satanás su corazón? De codicia. Entonces, cuando todo el mundo estaba haciendo las cosas para el Señor, todo el mundo estaba vendiendo sus propiedades y dándolo a los apóstoles, y todo ese dinero estaba siendo repartido entre las personas pobres según su necesidad. Pero muchas veces el enemigo empieza a decirnos: no des el dinero, no hagas esto, se van a robar el dinero. En la iglesia todos son hipócritas. En la iglesia el pastor se roba el dinero. En la iglesia ellos no hacen lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros nos dejamos, sin darnos cuenta, que el enemigo empiece a llenar nuestro corazón de cosas malas. Y empezamos a abrirle las puertas poco y poco, hasta que el enemigo nos invade completamente nuestros corazones. La palabra corazón se traduce como cardio en el griego, y el corazón es el alma en la Biblia. El alma es donde están los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Por eso es que el Señor nos dice en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4 versículo 23. Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor nos dice: sobre toda cosa cuiden su corazón, cuiden lo que están viendo, cuiden lo que están hablando, porque muchas veces nosotros nos llenamos la boca hablando de las personas cuando ni siquiera sabemos quién son esas personas. Entonces, cuando nosotros empezamos a murmurar, cuando nosotros empezamos a tomar estas actitudes, el enemigo va empezando poco a poco llenando nuestros corazones. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos que evitar la murmuración, tenemos que evitar el chisme, tenemos que evitar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dañan nuestro corazón. Cuando nosotros menos nos damos cuenta, hemos guardado odio, resentimiento. ¿Por qué razón? Porque hemos abierto nuestros ojos, hemos abierto nuestros oídos a conversaciones que no son buenas. Cuidemos nuestro corazón.
En segundo lugar, ¿por qué sabemos que esta persona era cristiana? ¿Y por qué sabemos que el enemigo envenenó su corazón? Porque dice, has mentido al Espíritu Santo. Una persona que no es creyente, una persona que no conoce de Jesucristo, esa persona puede mentir y no le pasa nada. Esa persona puede mentir, puede calumniar y es como que nada pasara. Pero cuando un cristiano miente y tiene al Espíritu Santo, dice que le constricta. Entonces nosotros debemos de evitar todo este tipo de cosas. No debemos de constrictar al Espíritu Santo, no debemos de apagarlo, sino cuando nos demos cuenta que esto está ocurriendo en nuestras vidas, pongámonos en oración y pidámosle, Señor, no sé cómo parar de hablar acerca de mi hermano. Me cuesta mucho dejar de hablar acerca de mi hermano. Me gusta escuchar conversaciones ajenas. Señor, ayúdame a cambiar esto. Cuando nosotros tomamos esta actitud, el Señor tiene misericordia de nosotros y nos empieza a ayudar. Otro ejemplo es en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La palabra fascinar en el griego significa hechizar. Imaginémonos, ¿de dónde vienen los hechizos? ¿De dónde vienen todo este tipo de cosas? Sabemos que viene de parte del enemigo, de dónde viene la brujería, de dónde viene la hechicería. Todo eso no proviene de Dios. Todas esas cosas que son del ocultismo no provienen de Dios, provienen del enemigo. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta qué estamos haciendo. Muchas veces nosotros abrimos las puertas al enemigo con cosas tan sencillas. Por ejemplo, si nosotros vamos a donde un brujo y le decimos, brujo, quiero que me digas qué va a pasar en el futuro. ¿Qué es lo que estás haciendo? Empiezas a abrir puertas al enemigo y tú empiezas a acabar hechizado por el enemigo. Tú empiezas a ser engañado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el enemigo es el padre de la mentira. Entonces dice que la iglesia de Gálatas había sido engañada. ¿Por qué? Por falsos maestros que se habían entrado en la iglesia. Y estos maestros habían dicho que la salvación no solamente es por la gracia, sino también más las obras. Pero la palabra de Dios dice que el Señor en la cruz del Calvario hizo todo por nosotros, que esa obra tan perfecta la cual Dios hizo en la cruz del Calvario, ya no podemos nosotros añadirle nada. El Señor nos ha salvado completamente. Pero dice que en el tiempo antiguo los judíos empezaron a entrar al cristianismo y empezaron a decir, sí, somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, pero también tenemos que seguir cumpliendo la ley y tenemos que seguir cumpliendo los ritos los cuales nuestros ancianos nos habían dado. Pero nada de esto salva. ¿Por qué? Porque solamente son ritos creados por los hombres. Por ejemplo, yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes creen que si nosotros no hacemos, por ejemplo, como se dice en el catolicismo, es la confirmación, la primera comunión, la confirmación, si nosotros no hacemos estas cosas, ¿creemos que somos salvos o creemos que no somos salvos? Porque la Biblia dice que si nosotros confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces nosotros no necesitamos hacer ese tipo de cosas. Lo único que nosotros necesitamos es creer que Jesús en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para adquirir esa salvación. En el tiempo de ahora se han metido herejías a la iglesia, como por ejemplo falsas enseñanzas, la doctrina de la prosperidad,
es una. Las nuevas revelaciones, que personas empiezan a decir, yo soñé con esto, el Señor me habló y me dijo que hagamos esto, y empiezan ellos a sacar la Biblia de un lado y empiezan a pensar en esas nuevas revelaciones. Cuando la Biblia dice que quien le añada algo a la Biblia o quien le quitara, su parte será en el lago de fuego, porque la palabra de Dios está completa. Nosotros no tenemos que añadirle ni quitarle absolutamente nada. La Biblia es más que suficiente. Entonces nosotros ahora como cristianos, al saber que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, debemos de ponernos la armadura de Dios. Debemos que estar pendientes porque dice la palabra de Dios que el enemigo está lanzando dardos. Dardos de fuego dice que el enemigo está mandando todo el tiempo. Pero si nosotros no estamos puestas la armadura de Dios, ¿qué es lo que sucede? Estos dardos empiezan a penetrar nuestros corazones y como les dije, empezamos a envenenarnos poco y poco. Por ejemplo, a muchas personas les cuesta perdonar. A muchas personas en su infancia o en su adolescencia han tenido un novio y el novio les ha sido infieles y dicen estas personas, dicen, todos los hombres son iguales. ¿Por qué llegan a la conclusión de que todos los hombres son iguales? ¿Por qué? Porque en su corazón empezaron a acumular odio y rencor y que nadie me ama. Entonces ellos empezaron a amargarse dentro de su corazón y ahora ellos no pueden ser felices. Por esta razón es que el Señor nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos de nosotros ponernos esa armadura de Dios. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar con justicia. Tenemos que actuar con justicia. No podemos autoengañarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, el enemigo no puede atacarnos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en santidad, porque estamos viviendo conforme a la palabra de Dios dice. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y en Efesios 6, 16 dice, Efesios 6, 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces dice la palabra de Dios que tenemos que usar toda esta armadura. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando nuestras almas. El enemigo está queriendo destruir nuestras familias, queriendo destruir nuestros hogares. Por eso es que hay tantas familias que han sido destruidas, tantos hogares que se han separado. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, porque no han entendido que hay alguien que no quiere que nosotros seamos felices, hay alguien que no quiere que tengamos paz, hay alguien que no quiere que tengamos de esa felicidad, ese gozo, y ese es el enemigo. Pero cuando nosotros encontramos la verdad nos hace libre. ¿Y cuál es esa verdad? Cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros como cristianos tenemos que estar calzados con el apresto del Evangelio.
de la paz. Por ejemplo, nosotros cuando reconocemos a Jesús como Salvador, nosotros hemos recibido esa paz, esa tranquilidad, hemos recibido el gozo de nuestra salvación. Y ahora nosotros queremos compartir la palabra de Dios a todas las personas. Por ejemplo, un cristiano que ha nacido de nuevo, él va a su trabajo y va a predicar acerca de Jesús. Él va a donde su vecino y va a tratar acerca de Jesús. Él va a ir a todo lugar donde él esté pisando, va a tratar de hablar de Jesús. ¿Por qué esta persona va a tratar de hablar de Jesús? Porque ha recibido esa salvación. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros no hemos recibido esta salvación, ¿cómo vamos a tener ese poder ahora dentro de nosotros para ahora nosotros predicar acerca de nuestra salvación? Por ejemplo, si nosotros no hemos recibido la salvación, no hemos recibido, como dice, ese nuevo nacimiento, no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y no hemos entendido acerca de la salvación, nosotros ¿cómo vamos a poder compartir a otros acerca de la bendición que Dios ha hecho en nuestras vidas? Un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, si yo nunca he conducido un Ferrari, yo nunca puedo decirles a ustedes cómo se siente conducir un carro de estos. Yo no puedo decirles qué velocidad tiene, cómo se siente, tiembla el carro, cómo suena, porque yo nunca he recibido nada de esto. Pero cuando nosotros recibimos esta salvación de parte del Señor, nosotros empezamos a compartir con las personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal. Esta es una parte del cristiano convertido. Un cristiano verdadero es un cristiano que tiene que predicar la palabra de Dios. Un cristiano que tiene que estar compartiendo acerca de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros como cristianos debemos de compartir? El Evangelio se trata de compartir a una persona que en Jesucristo hay el perdón de pecados. Que Jesucristo en una cruz, Él pagó por todos los pecados de la humanidad. Y Él está dispuesto a perdonarte si tú le aceptas como Señor y Salvador. Cuando nosotros compartimos esto, estamos compartiendo esa buena noticia que un día ocurrió en nuestras vidas. También cuando nosotros predicamos el Evangelio, también nosotros nos damos cuenta que hemos sido salvados. Porque una persona que no ha sido salvada no puede predicar. ¿Por qué no puede predicar? Porque dentro de él no hay ese poder. ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos incita a nosotros a predicar a las personas acerca de Jesús. Y hoy vamos a comprobar esto con la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Entonces dice que cuando nosotros recibimos ese poder, cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, Él nos da ese poder para nosotros ahora poder testificar de que Dios ha salvado nuestras vidas. Solamente el poder de Dios puede hacer a una persona hablar acerca de Jesús. Solamente el poder de Dios. La Biblia dice que hay lenguas falsas, que hay profecías falsas. Pero ¿saben algo? Es muy difícil mirar a un cristiano predicando de Jesús con entusiasmo, con gozo, con felicidad. Porque esto no puede provenir del humano, sino esto proviene de Dios. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nosotros a todo lado que vayamos queremos meter a Dios, queremos predicar de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante en esta vida que ayudar a las personas para que reciban esa salvación.
como dice la palabra de Dios, que tenemos una sola vida y es esta mientras estamos aquí en el mundo para reconciliarnos con Dios. Nosotros, como hemos entendido la palabra de Dios, ahora queremos predicar a las personas. Y esto es un mandamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, el último versículo, el último capítulo de la Biblia, dijo el Señor Jesucristo: id y predicar el Evangelio por todas las naciones, y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Si nosotros hemos recibido esa salvación, automáticamente vamos a tener ese deseo de obedecer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a querer predicar a las personas el Evangelio, predicar a las personas las buenas nuevas. Por ejemplo, si nosotros hemos recibido esta salvación tan preciosa, ¿qué es lo que va a pasar en nuestras vidas? Vamos a tener esa fuerza, ¿para qué? Para predicar a nuestros familiares, para predicar a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Y muchos se van a burlar de nosotros. Muchos van a decir: mírale, ahora él está hablando de Dios. Porque es raro escuchar a una persona hablar de Dios. Si ustedes van a las calles, entran a un restaurante, entran a una cafetería, ¿de qué están hablando en esos lugares? Se habla de dinero, se habla de cuántas propiedades tengo, se habla de que mi esposo es el más guapo de todos. Se está hablando de vanidades y de vanidades y de vanidades y de vanidades, pero no se habla de Dios. ¿Por qué no se habla de Dios? Porque mientras una persona no tenga a Dios en su corazón, no puede hablar. Dice la Biblia, de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Tenemos a Dios? ¿O qué tenemos en nuestro corazón? Porque si nosotros tenemos a Dios, vamos a querer hablar de Dios. Pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, cada vez que nosotros invitamos a un familiar a una fiesta, no vamos a hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no está en nuestro corazón. Pero si Dios estuviera en nuestro corazón, lo único que nosotros vamos a querer es compartirles de la palabra, ayudarles. Nosotros como cristianos, desde que hemos nacido de nuevo, como vuelvo a decirles, tenemos ese deseo de predicar las buenas nuevas. ¿Cuántos de nosotros nos subimos a un carro, nos subimos al tren, o conocemos a una persona y le predicamos de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos predicado la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos evangelizado a personas? ¿Cuántos de nosotros hemos ganado esa alma para Jesús? Porque la palabra de Dios es muy clara. Jesucristo dijo: id y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos estado predicando este Evangelio. Porque si nosotros no estamos predicando el Evangelio, puede ser una señal de que nosotros no hemos conocido a Dios. Simplemente tenemos conocimiento de ¿qué? De las Escrituras, pero no tenemos un conocimiento personal con Él. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 12. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 12. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 12, dice la palabra de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de manos. Entonces dice la palabra de Dios que este hombre llamado Timoteo
Era un hombre joven, era un hombre, un jovencito. Y el apóstol Pablo le está diciendo, aviva esa llama que hay en ti. En el momento que nosotros recibimos, como les digo, a Jesús como Señor y Salvador, se enciende una llama en dentro de nosotros, que viene por el poder del Espíritu Santo. Y ahora hay algo en dentro de nosotros que nos dice, busca de Dios. Ahora ya hay algo en dentro de nosotros que nos dice, lee la palabra, ora. Pero si nosotros empezamos a callar esa voz que nos está hablando todos los días, esa llama que se había encendido empieza a apagarse, apagarse, apagarse y apagarse. Y el rato menos pensado, empezamos a actuar de una manera que ya no está bien. Empezamos a reírnos de chistes de doble sentido. Empezamos a hablar del mundo. Empezamos a hacer cosas que hace el mundo. ¿Por qué? Porque esa llama, ese fuego que había en nosotros se estaba apagando. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador, recibimos un espíritu, pero no de cobardía, sino un espíritu de poder, de dominio propio. Por ejemplo, cuando nosotros vivíamos antes en el mundo, éramos cobardes. ¿Por qué éramos cobardes? Porque hacíamos lo que las personas nos dicen. Porque seguíamos lo que nuestros amigos nos dicen. Porque nunca hacíamos algo en contrario de lo que ellos decían. Por ejemplo, si estas personas que vivían en el mundo no querían, decían que, por ejemplo, que para un hombre el tener muchas mujeres, eso es como dicen los del mundo, eso es de machos. Eso es un macho, el tener muchas mujeres. Y nosotros, por no contradecir a nuestros amigos, nos quedamos callados y le decimos, sí, es verdad, es que necesitamos muchas mujeres. O por ejemplo, nuestra familia. Si nuestra familia decía, tenemos que hacer esto, nosotros hacemos lo que nuestra familia dice. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros había ese espíritu de cobardía, ese espíritu de quedar bien con las personas. Todo el tiempo queremos quedar bien con las personas, queremos quedar bien con nuestros amigos, queremos quedar bien con nuestros amigos, pero tenemos miedo de ser avergonzados. Pero en el momento que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, viene un espíritu dentro de nosotros que ya no es de temor, ya no es de cobardía, sino es un espíritu de dominio propio, como dice la palabra de Dios. Cuando tenemos nosotros al Espíritu Santo, ahora no nos da miedo predicar la palabra, no nos da miedo ser avergonzados, no nos da miedo a qué nos dirán nuestras familias. Por ejemplo, cuando recién nosotros nos convertimos de la palabra de Dios, nuestra familia, la que se enteró que eran los cristianos, empezaron a murmurar de nosotros, empezaron a hablar mal de nosotros, empezaron a decir, ya se metieron en la religión, ya se metieron a ser cristianos, y empezaron a hablar muchas cosas acerca de nosotros. Pero a nosotros no nos importó nada de eso. ¿Por qué? Porque el espíritu que llevamos ahora dentro de nosotros es lo que nos da esa fuerza para permanecer en la verdad. Versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Muchas personas, cuando predican el Evangelio, les insultan. Muchas personas les escupen. ¿Por qué les escupen y les insultan? Porque están compartiendo la palabra de Dios. Muchas veces yo he estado predicando en las calles, diciéndoles, Jesús te ama. Jesús quiere cambiar tu vida. Él ha hecho todo para perdonarte en esa cruz del Calvario. ¿Y ellos qué responden? De una manera grosera. Nos dicen, lárgate de aquí, no queremos escucharte.
vamos a llamar a la policía, algunos hasta intentan agredirnos. ¿Por qué ocurre todo este tipo de cosas? Porque estamos predicando la palabra de Dios. Imaginemos que una persona no está predicando la palabra de Dios, si no está hablando de otro tipo de cosas. Entonces todo el mundo se alegra. Todo el mundo preste oído. Cuando están hablando de una chismosería, todo el mundo quiere saber qué es lo que pasó. Todo el mundo quiere escuchar esa conversación. Pero cuando alguien está hablando de la palabra de Dios, se alejan de nosotros. ¿Por qué? Entonces nosotros no tenemos que avergonzarnos, sino tenemos que tener esa fortaleza de parte de Dios para nuestras vidas. Y testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El versículo 9 dice, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Nosotros cuando llegamos a conocer a Jesús, nosotros llegamos desnudos. ¿Por qué llegamos desnudos? Porque reconocemos que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay ninguno justo. O sea que todos nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Por tanto, ninguno de nosotros merecía el favor de Dios. Pero a Dios le plació en esa cruz darnos esa salvación. Y ahora nosotros como cristianos, lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Entonces nosotros hemos recibido este mensaje de gracia, que Jesús ha muerto en una cruz para salvarnos. Nosotros tenemos que predicar, tenemos que ayudar a nuestras familias. Si nuestras familias no conocen de Dios, vamos a predicarles el Evangelio. Vamos a hablarles de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que tomar esa actitud. Ahora, muchas veces nosotros decimos dentro de nosotros, pero yo no sé cómo predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En oración, cerramos nuestros ojos un rato y le decimos, Señor, dame fuerzas para predicar a mi mamá que no conoce de Jesús. Dame fuerzas, desata mi lengua, desata mis labios, pero yo quiero, Señor bendito, testificar la obra que has hecho en mí. Cuando nosotros tomamos esa actitud dentro de nosotros, el Señor desata nuestra lengua. Y cuando nosotros menos nos damos cuenta, ya estamos hablando del Señor. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios. Nosotros tenemos que fortalecernos. Entonces vistámonos con esta armadura de Dios, que es predicar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio sin temor a ser rechazados. Prediquemos el Evangelio. Prediquemos cada vez que podamos a las personas, porque va a llegar el día en que el juicio de Dios se va a derramar en la tierra y estas personas van a tener que sufrir ese juicio. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de predicar a una persona, entonces tengamos compasión de ellos, como así un día Dios tuvo compasión de nosotros. Dios les bendiga, y esta ha sido la palabra de Dios, que prediquemos el Evangelio y estemos con esta armadura. Amén.